May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Comienza De los Anillos al Señor, dirigido por el padre José Miguel Marqués. De los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. Una aproximación con afecto para Radio María. Elen Sila Lumen Omentielvo. Una estrella brilla sobre la hora de nuestro encuentro. Esta es la salutación de los altos elfos en la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, expresión de agradecimiento por un encuentro bienaventurado y señal de venturosa alegría en medio de una intensa nostalgia, de un mundo que pasa con el paso del tiempo. Justamente así estrenamos en Radio María una serie de programas especiales sobre literatura y fe, centrándonos en la figura de un gran literato católico. Comenzamos, pues, una apasionante exposición acerca de las profundísimas influencias de la fe católica, vividas plena y coherentemente por un hombre de cultura amplísima, particularmente lingüística, a quien conviene mucho dar a conocer para una nueva evangelización. Y asimismo esas mismas influencias hondamente católicas en su obra maestra literaria, El Señor de los Anillos. He querido titular esta serie de programas especiales sobre literatura y fe De los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María, pues lo he concebido como un acercamiento con todo el afecto del corazón a la vida de un gran creyente e intelectual, cuyas manifestaciones de extraordinaria habilidad imaginativa y creativa se funden con su exquisita habilidad lingüística y narrativa, en una historia épica con maravillosos y sobrecogedores destellos del Evangelio. Cuando John Ronald Reuel Tolkien tenía 77 años de edad, en 1969, mientras disfrutaba de su más que merecida jubilación, en un tranquilo y apacible retiro en la localidad costera sureña de Bournemouth, Inglaterra, un buen día recibió una carta, de tantas que había recibido de todos los rincones del mundo desde escribir El Señor de los Anillos, de Camilla Unwin, la hija de su editor en Inglaterra. Es que la joven Unwin, como parte de su trabajo escolar, le había escrito para hacerle una sencilla pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Preguntar semejante cuestión sencilla a un hombre como Tolkien, profundamente católico, sencillo él a su vez, extraordinariamente sensible, profundamente contemplativo desde niño, tendría su repercusión, no sólo en su respuesta a la joven Unwin y en su trabajo escolar, sino también en la cultura literaria de su tiempo y, desde entonces, ya para siempre. Preguntar esta sencilla cuestión acerca del propósito de la vida a Tolkien, a un hombre que había sido esmeradamente educado por sus padres, especialmente por su muy querida madre Mabel Tolkien, quien se había convertido por firme convicción al catolicismo en la Inglaterra de 1900, hazaña notable en aquel entonces, en aquel lugar, a un hombre que había quedado huérfano a los 12 años de edad, junto con su hermano pequeño Hilary, 2 años menos que él, a un hombre que había sido criado con la ayuda, cariño y dedicación inestimables de un benemérito sacerdote de origen anglo-español, el padre Francis Morgan, a un hombre profundamente enamorado de su esposa, Edith Mary Bratt,
con quien tuvo 3 hijos varones, John, Michael y Christopher, y una hija, Priscilla. Buen padre de familia cristiana, cuyo primogénito, Father John, el padre John, el Señor llamó al sacerdocio, a un hombre que había sufrido personalmente los horrores imborrables de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y luego las desgracias de la Segunda Guerra Mundial, a un hombre sobremanera reflexivo y detallista, de distinguida cátedra de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford. En fin, preguntarle a Tolkien cuál es el propósito de la vida era de esperar que su respuesta, si bien no tan larga como su obra maestra épica, El Señor de los Anillos, sí fuera, no obstante, épica y de gran envergadura. Gracias a Dios, se conservan muchas cartas personales de Tolkien, que se han recogido en un libro publicado por el que sería su biógrafo oficial, Humphrey Carpenter, y uno de los hijos del propio autor, Christopher Tolkien, editor póstumo y albacea del estado de su padre. En España lo publica la editorial Minotauro de Barcelona. En una de estas cartas, cartas número 310 en esta colección publicada, el profesor Tolkien le respondió larga y tendidamente a la jovencita Anwen. Destacamos algunos de los puntos clave de su inspirada respuesta. «20 de mayo de 1969. Estimada señorita Anwen, lamento que mi respuesta se haya demorado tanto. Espero que llegue a tiempo. ¡Qué pregunta tan amplia! No creo que las opiniones, no importa de quién, resulten muy útiles sin alguna explicación de cómo se ha llegado a ellas, pero acerca de esta cuestión no es fácil ser breve. ¿Qué significa realmente la pregunta? Tanto propósito como vida necesitan alguna definición. ¿Es una pregunta puramente humana y moral? ¿O se refiere al universo? ¿Podría significar cómo debería utilizar el tiempo de vida que se me ha concedido? ¿O a qué propósito o designio sirven las criaturas vivientes por el hecho de estar vivas? Pero la primera pregunta encontrará respuesta, si la encuentra, solo después de considerada la segunda. Pienso que las preguntas acerca de un propósito solo son realmente útiles cuando se refieren a los propósitos u objetivos de los seres humanos o a la utilización de las cosas que proyectan o hacen. Si preguntamos por qué Dios nos incluyó en su designio, solo podemos contestar porque lo hizo. Si no creemos en un Dios personal, la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida? Es informulable e incontestable. ¿A quién o a qué se dirigiría la pregunta? Pero como en un rincón extraño del universo se han desarrollado seres con mentes que formulan preguntas y tratan de responderlas, uno podría dirigirse a uno de estos seres tan peculiares. Como uno de ellos, me aventuraría a decir, hablando con absurda arrogancia en nombre del universo, soy como soy. No hay nada que pueda hacerse al respecto. Es posible seguir tratando de averiguar lo que soy, pero nunca se logrará. ¿Y por qué trata uno de saberlo? No lo sé. Quizás el deseo de saber solo por el mero hecho de saber se relacione con las oraciones que algunos dirigen a lo que se llama Dios. En su punto más elevado, estos parecen alabarlo por ser como es y por hacer lo que ha hecho tal como lo ha hecho. Pero los que creen en un Dios personal, el Creador, no creen que el universo de por sí sea venerable, aunque su devoto estudio sea uno de los modos de honrarlo. Y como en tanto que criaturas vivientes estamos dentro de él y de él formamos parte parcialmente, nuestra aproximación a Dios y el modo que tenemos de expresarla derivarán en amplia medida de la contemplación del mundo a nuestro alrededor.
aunque hay también una revelación tanto dirigida a los hombres en general como a ciertas personas particulares. De modo que puede decirse que el principal propósito de la vida para cualquiera de nosotros es incrementar, de acuerdo con nuestra capacidad, el conocimiento de Dios mediante todos los medios de que disponemos, y ser movidos por Él a la alabanza y la acción de gracias. Hacer como decimos en el Gloria in excelsis: laudamos te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te, gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te agradecemos la grandeza de tu esplendor. Y en los momentos de exaltación podemos invocar a todos los seres creados para que se nos unan en el coro hablando en su nombre, como se hace en el Salmo 148 y en el canto de los 3 niños de Daniel 3. Alabad al Señor, todas las montañas y las colinas, todos los huertos y los bosques, todas las criaturas que reptan y los pájaros que vuelan. Esto es demasiado largo y también demasiado corto para semejante pregunta. Con mis mejores deseos, J.R.R. Tolkien. Ciertamente una carta muy importante, porque revela la riqueza interior de la persona a quien nos interesa mucho dar a conocer, y asimismo al autor inspirado de El Señor de los Anillos, obra maestra suya que suele denominarse literatura fantástica sin más, por lo que esta denominación, lejos de hacerle justicia, resulta ser muy engañosa. Pero bien podemos admitir literatura fantástica, si quieren, donde fantástica sea adjetivo y no sustantivo, es decir, una literatura excelente, buenísima, fabulosa, estupenda, magnífica, o incluso una literatura de fábula, etc., por lo que entenderíamos entonces como una fantástica literatura, o incluso también una fantasía real, aunque a primera vista parezca una contradicción. En fin, las palabras, desde luego, tienen un sentido muy distinto, ¿verdad?, según el orden en que las empleemos, o según asumen una u otra función gramatical. Pero la sugerente teoría literaria de subcreación de Tolkien es asimismo de gran raigambre bíblico-teológica. Así como Dios creador al principio creó todo de la nada con su palabra todopoderosa, haciendo que por la palabra empezaran a existir las criaturas, según la dinámica litúrgica semanal de 7 días del relato del libro del Génesis 1, y dijo Dios y se hizo, así también un autor inspirado que es subcreador, hace que por su palabra empiecen a existir los personajes y los lugares. Y así Tolkien dijo que exista la Tierra Media, que existan los hobbits y que exista la comarca, y se hicieron, es decir, empezaron de hecho a existir como creación literaria, o para ser más exactos, como subcreación literaria. Pero la Tierra Media, sus personajes, sus pueblos y razas, su variada geografía y su épica historia, es real, aunque sea una ficción literaria, porque todo empezó a existir literariamente por la fuerza subcreativa de la palabra de un autor católico e inspirado como lo fue Tolkien. Toda vez esto es muy sugerente para comprender la literatura de Tolkien desde su fe católica, pues a diferencia de lo que nosotros comúnmente consideramos como normal, que primero concebimos ideas o realidades virtuales en nuestra mente y después les ponemos palabras para describirlas, la teoría de subcreación de nuestro muy querido autor nos advierte que el proceso literario de la fe es justo al revés. Primero existe la palabra y después existen las realidades vinculadas a las palabras. Es decir,
Tolkien no concibe primero en su mente unos personajes que después llamará hobbits, sino que primero está la palabra, es decir, primero le viene a su mente la palabra hobbits, y después existen, de hecho, unos personajes llamados así en su libro. Esto puede parecernos demasiado sutil para hacer distinciones un tanto artificiosas, pero no es lo mismo un sentido que otro a la hora de escribir un relato inspirado por el Espíritu Santo, si bien no en el mismo e idéntico sentido bíblico canónico, claro está. Para entender esto mejor, pensemos en el caso contrario de lo que hacen los teólogos heterodoxos, los herejes, cuando, por ejemplo, parten de unos prejuicios ideológicos para elaborar su discurso teológico errado. Dirán, por ejemplo, que como los milagros no pueden existir, luego no existen, pero así falsean la realidad de la revelación de la identidad divina de Jesús. Hacen justo lo contrario de la dinámica de la revelación divina. Para los herejes, primero no está la palabra reveladora de Dios, sino sus propios prejuicios, su propia ideología, de tal manera que entonces la ideología se hace palabra, en este caso, palabra teológica engañosa, que falsea la realidad de la revelación. Para Tolkien, siguiendo fielmente la dinámica bíblica de la revelación, primero está la palabra, los hobbits, la comarca, la Tierra Media, que existan y luego existen de hecho, es decir, de lo dicho a lo hecho, al igual que Dios. Lo que ocurre es que Dios crea de la nada, ex nihilo, y un autor humano inspirado subcrea, es decir, crea por debajo de Dios, lo que significa que discurre partiendo ya de la creación divina. En cualquier caso, la dinámica es en el fondo la misma. Primero está la palabra de Dios creador o la palabra humana de un autor, y luego la existencia de la creación o de una subcreación literaria, en el caso de Tolkien. De modo que los teólogos heterodoxos acaban por falsear la realidad divina de Jesús mediante su ideología convertida en palabra teológica engañosa, mientras que Tolkien nos ofrece, mediante su palabra, un espejo real en su mundo secundario subcreado del mundo primario creado. Y así, con estas dos dinámicas opuestas de comunicar, con la ideología que se ha hecho palabra teológica mentirosa, tenemos al final una imagen totalmente falsa del verdadero Jesús de la historia. Y por el contrario, con la palabra subcreadora de Tolkien como autor inspirado, tenemos un escenario y unos personajes ficticios, sí, pero que no obstante nos adentran en el corazón mismo de las realidades divinas de este mundo creado. Nos queda la curiosa paradoja de que con la palabra ideologizada de los herejes, el Jesús supuestamente histórico y real, pero desprovisto de su verdadera identidad divina, hace de él un Jesús completamente falso, más aún, diríamos, un personaje de fantasía, un personaje imaginario e inexistente, irreal, que casi nada se asemeja con el Jesús de verdad. La palabra autora de Tolkien, por el contrario, nos ofrece unos personajes imaginarios, pero que realmente existen en cuanto tales personajes literarios, y paradójicamente resultan ser más reales que la realidad misma. En definitiva, pues, la palabra de los teólogos herejes nos llevan a una excursión de fantasía y hacia una ideología fuera de la realidad revelada, mientras que la palabra autora de Tolkien nos lleva a una incursión fantástica, a la realidad misma de la revelación divina. Como música de ambientación, escuchamos de la banda sonora de la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo.
Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe, de Los Anillos al Señor en J.R.R. Tolkien. Por citar otro ejemplo para comparar, cuando en el 2001 el director ejecutivo de una conocida empresa desveló un original dispositivo portátil de audio y vídeo, cuando en 2007 desveló un novedoso dispositivo telefónico móvil, y cuando en 2010 desveló una original tableta, es un hecho indiscutible que tales productos informáticos han gozado de enorme popularidad en el mundo entero desde entonces, en sus sucesivas iteraciones. Pero cabe preguntarse, ¿qué fue primero, las palabras o los productos? Es decir, ¿qué existió primero, los nombres de los productos que luego fueron ideados y fabricados unos dispositivos llamados así? O si por el contrario fue primero la idea de fabricar unos dispositivos al que luego se darían tales nombres. Sería muy interesante conocer este dato. Por mi parte, dado la popularidad y permanencia de tales productos, me inclino más bien a pensar que primero fue la palabra, es decir, que primero existieron los nombres, que luego se hicieron carne, por así decirlo, en los productos que de hecho conocemos con tales nombres. Pero en tecnología es perfectamente atendible que este proceso haya sido al revés. En cualquier supuesto, y a esto es a lo que voy con estas reflexiones, esto no es un tema baladí. La fuerza de la palabra es tremenda, y si no, que se lo pregunten a las empresas. Si bien es verdad que las empresas competidoras tienen lógicamente sus propios productos con sus respectivos nombres, un estudio del mercado revelaría que en los labios y en la mente de todo el mundo están mucho más difundidos unos determinados nombres de una empresa y consiguientemente los productos asociados a tales nombres, claro está. El nombre de una determinada marca remite infaliblemente a unos determinados productos de esa misma marca. Las comparaciones de ventas en la cuota del mercado son bien reveladores en este sentido. La fuerza, pues, de la palabra creadora o subcreadora es indiscutiblemente enorme. Contrario a lo que comúnmente pensamos también, la profesión más antigua no es la prostitución, sino la propaganda, en inglés advertising y marketing, como así sucedió en el jardín de Edén, cuando la astuta serpiente, engañando a la incauta Eva, hizo lo inverso y lo contrario a lo que hizo Dios. El maligno hizo que la carne se hiciera palabra, es decir, palabra de propaganda, según que le vino a decir, parafraseando, ¿ves esta manzana? ¿A que parece buena, no? Tómala y come. Seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Y el precio por comer esta apetitosa manzana lo pagas en cómodos plazos a lo largo de tu vida, pues al fin y al cabo, el precio es sólo tu alma inmortal. Y claro está, la prostitución conlleva también la dinámica contraria a la encarnación, pues en lugar de que la palabra se haga carne reveladora de un misterio divino, en la prostitución, como puede ser también en el advertising o en el marketing, la carne se hace palabra seductora, quizás para el pecado. Ciertamente en la prostitución es así, no necesariamente es así siempre en el advertising. Pero aquí no es la palabra que se hace carne, aquí es la carne que se hace palabra seductora. Exactamente al igual que en el malogrado diálogo de Eva con la serpiente. Pues bien, como digo, tanto la fuerza divina de la palabra creadora de Dios como la fuerza de la palabra propagandística seductora o la fuerza de la palabra subcreadora de un autor humano, sobre todo el de un autor humano inspirado, es indiscutiblemente enorme. Y lo mismo pasa con Tolkien a la hora de escribir El Señor de los Anillos, una historia épica ficticia, pero una historia real al mismo tiempo, de enormes influencias en el mundo literario y por tanto en la cultura y en la civilización. ¿Por qué? Porque es una historia épica ficticia, en su mundo subcreado,
pero siendo un espejo de la historia real del mundo creado. O dicho de otra manera, la historia épica de salvación del mundo secundario subcreado por la palabra de Tolkien es un espejo fiel de la historia épica de la salvación del mundo primario creado por la palabra de Dios. Con todo, esto no es sólo una gran intuición literaria de Tolkien, es que precisamente la relación literatura y fe supone que se dé primero la palabra o el verbo del autor y formalmente después su creación, o mejor, su subcreación literaria, y no al revés. Es decir, no son primero sus personajes y sus lugares y luego la palabra escrita, sino que primero está la palabra o el verbo y luego su subcreación literaria, que dirá Tolkien. Las aventuras de los hobbits empezaron cuando el profesor Tolkien, al corregir unos exámenes, se encontró con un folio en blanco de un alumno suyo que providencialmente se había quedado en blanco a la hora de responder y cuyo profesor fue providencialmente motivado a escribir sobre este mismo folio. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y con esta primera palabra empezaron a existir, de hecho, los hobbits y toda su historia en la comarca, en la Tierra Media. Pero a su vez, la Tierra Media es un lugar que había sido subcreado unos 20 tantos años antes, cuando sus primeras palabras inspiradas recogieron la subcreación de su mundo mitológico en el Silmarillion, por Ilúvatar, Dios, Padre Creador, y la música de los Ainur, es decir, de los ángeles. Nuestro autor no era formal ni propiamente un filósofo ni teólogo, era un extraordinario filólogo, pero ante todo era profundamente católico, de alma, cuerpo y corazón, y por tanto conocía muy bien la dinámica de la creación que aparece en Génesis 1, 1 al 5. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Y atardeció, y amaneció, día primero. Y en Juan 1, 1 al 3, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Así como en el principio, sin comienzo en el tiempo, existía el Verbo o la palabra eterna, el autor de la vida, y luego fueron creadas todas las cosas, según la expresión del apóstol San Pablo, por Cristo, en Cristo y para Cristo de Colosenses 1, así también existe en el principio la palabra del autor humano, y luego surge su subcreación literaria. Así como en la tradición judeo-cristiana el acto de crear le corresponde solo a Dios creador, creando de la nada, al tratarse de un autor humano y no el autor divino, la palabra de tal autor humano no crea propiamente, sino que subcrea, es decir, crea por debajo de la creación de Dios, como decimos, pero que eso mismo es una cierta participación por gracia de la creatividad divina. Y así como el eterno Verbo o eterna palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, de Juan 1,14, la palabra temporal del autor humano inspirado se hace relato literario que permanece entre nosotros. Ya desde muy pequeño, Tolkien, que siempre tuvo una extraordinaria habilidad y amor para el estudio de las lenguas, llegó a dominar con más o menos competencia unos 17 idiomas, entre ellos el español, por supuesto, que le agradaba particularmente, nos advertiría que la estructura del lenguaje es esencial, fundamental, crucialmente importante para comunicar bien la fuerza de una idea o pensamiento, o más aún, para comunicar una verdad, una realidad, una vivencia, o todavía más aún, hacer que existan ciertas realidades. Por lo que no es lo mismo, claro está,
decir que El Señor de los Anillos es, sin más cualificación, una obra del género literatura fantástica o literatura juvenil, como se suele denominar comúnmente, que decir que es una fantástica literatura, o una fantástica literatura de lo real, para adultos y jóvenes y niños, ambos, todos, con madurez humana. Y por madurez humana queremos decir no sólo el ponerse a leer un buen libro, es decir, no sólo saber discernir lo que es una buena literatura, que no es poco, sino sobre todo la capacidad de saber saborear lo que se lee, la capacidad contemplativa y meditativa para asomarse y asombrarse, maravillarse, descubrir los tesoros escondidos y profundizar en ellos. En este sentido, la Iglesia siempre ha valorado y por tanto recomendado leer buenas obras y provechosas para el espíritu humano, con su tradicional apostolado de buena prensa, que sería muy conveniente recuperar con apremiante urgencia. Pues bien, les aseguro por propia experiencia que es muy acertado decidirse leer El Señor de los Anillos, pero me permito hacer algunas advertencias previas. No valen las prisas o una lectura superficial, y eso aparte de que es prácticamente imposible leerlo superficialmente. Es una obra demasiado rica y profunda para una lectura apresurada, sin asimilar adecuadamente. Y, ciertamente, es una lectura muy agradable, pero perspicazmente seria, descriptiva, madura, contemplativa y conmovedora, por lo que el lector queda completamente absorbido e inmerso en la Tierra Media, el universo de Tolkien, en el mejor sentido de este término. Para abordar la lectura de El Señor de los Anillos hay que acercarse con calma, con sosiego, con paciencia, serenidad y respeto, como quien, con Moisés en el monte Sinaí, pisa terreno sagrado, porque efectivamente lo es en gran medida, como iremos exponiendo. Acompañar a los personajes en su impresionante pero creíble aventura por la variada y tan detalladísima geografía de la Tierra Media, el mundo imaginario pero curiosamente real de Tolkien, donde tienen lugar los acontecimientos, es asimismo una aventura personal inolvidable para el lector, pero sobre todo si el lector es serio y sobremanera contemplativo. Incluso la Tierra Media es en sí misma un personaje principal de toda la obra. Cierto que en un sentido es un lugar ficticio, pero en otro sentido, el más fundamental, es este mundo real, si bien en una época histórica antigua, no real. Es decir, el escenario es este mismo mundo real, creado por la autoría de la palabra de Dios, pero en una época histórica ficticia, subcreado por la autoría de la palabra inspirada de Tolkien. En cualquier caso, es un lugar que palpita vida por todas partes, por tanto un lugar muy real y también por tanto muy creíble, rebosante de vida, de cosas que crecen, pero también un lugar de los enemigos de la belleza de la naturaleza tan variada y tan viva. Cada atardecer, cada anochecer, cada amanecer, cada rayo de sol naciente o poniente, cada soplo de aire o viento, cada fragancia de primavera, cada chispa de fuego, cada hoja verde, roja o amarilla, según las estaciones, cada árbol, cada flor, cada hierba, cada pajarito, cada animalito, cada río, cada gota de lluvia que cae, cada colina, cada montaña, cada color de la naturaleza, cada sonido de la naturaleza, cada camino que sigue y sigue, respira vida por doquier, y son signos de la presencia creativa del Creador todopoderoso y providente. La perfección de las descripciones pormenorizadas es tal que el lector literalmente es absorbido por este mundo subcreado, creyendo realmente que está presente en primera persona, siendo testigo directo, ocular y auricular de los acontecimientos narrados con tanto realismo, tanto esmero y maravillosa profusión, que sirva como sencilla muestra de experiencia personal que en cierta ocasión
mientras un servidor leía la segunda parte de la obra, Las dos torres, las exquisitas y contemplativas descripciones del viaje de Frodo, Sam y Sméagol, Gollum, por los hermosos bosques de Ithilien, me cautivaron tan sobremanera que tuve una fuerte sensación de que estaba ante una obra literaria literalmente agraciada por la unción del Espíritu Santo, y me quedé unos días en Ithilien, no queriendo continuar leyendo hasta haber descansado allí con los personajes, cual si en retiro espiritual me hallara. Una experiencia única que nunca antes me había pasado con ningún otro libro que había leído. Como ambientación musical, seguimos escuchando de la banda sonora de la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe, de los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. Como dato altamente significativo, resulta que en Inglaterra, a finales del milenio pasado, se realizó una amplia encuesta por parte de un prestigioso periódico para averiguar qué libro podría considerarse el mejor del siglo XX, que por entonces llegaba a su fin. Más de 25.000 hombres y mujeres fueron encuestados y las respuestas fueron muy reveladoras. El libro con el mayor número de votos, con mucho, fue precisamente El Señor de los Anillos. Curiosamente, esto provocó objeciones de ciertos sectores críticos, y esto a su vez hizo posible otras tantas encuestas en más periódicos y librerías nacionales en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, pero con idénticos resultados. Tolkien seguía firme en el primer puesto. Y después le tocó el turno a la prestigiosa Folio Society de Inglaterra, que quiso hacer su propia encuesta, pero no limitando que fuera un libro del siglo XX, sino de cualquier época. Conviene saber que los más de 50.000 lectores de esta sociedad británica son lectores maduros y serios, buenos conocedores de buena literatura, no muy dispuestos a dejarse llevar por las modas literarias pasajeras de turno. Pues de todos los que participaron en esta encuesta, ¿a que no pueden imaginar sus opiniones? Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, y David Copperfield, de Charles Dickens, salieron bien parados, pero el libro mejor valorado, de nuevo, fue El Señor de los Anillos de Tolkien. ¿Y qué decir de la contestación de los participantes de la encuesta promovida en 1999 por Amazon.com, una tienda y librería virtual de Internet? El Señor de los Anillos fue elegido como libro del milenio. En fin, en cada encuesta que Tolkien salía ganando, más desconcierto y hasta más hostilidad provocaban en las mentes elitistas de algunos críticos modernos, incapaces de asimilar el éxito literario mundial y la irresistible atracción del Señor de los Anillos.
Claro está, hay verdades tan obvias que sólo los supuestos expertos en humanidad pueden ignorarlas. Y también son las mismas verdades tan obvias que están al alcance de corazones más sencillos, pero ocultas para los orgullosos, autosuficientes y entendidos de este mundo. Tal como dice el Señor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor. Mateo 11, Lucas 10. Por su autosuficiencia, muchos susodichos expertos en humanidad están paradójicamente fuera de contacto con la humanidad. Tolkien, por su parte, estaba gratamente sorprendido de que su obra había recibido tanta aceptación mundial, pero feliz de poder llegar a tantos corazones. En fin, como felices somos los que llegamos también a tantos corazones por este milagro de las ondas que es Radio María. Desde su publicación en 1954-1955, se han vendido bastantes más de 150 millones de ejemplares de El Señor de los Anillos. Esta obra traducida a al menos 62 lenguas. Y su innegable popularidad sigue creciendo imparable, como el Evangelio. La crítica desmesurada de ciertos grupos en parte se debe a que estos les gusta influir poderosamente en la cultura, formando opinión pública, creyendo que sólo ellos saben lo que es mejor para el resto del mundo. Y, en parte también, por desconocer por completo la sugerente teoría literaria de Tolkien, de subcreación, hecha gozosa realidad en el estilo narrativo de El Señor de los Anillos, que es absolutamente esencial para comprender su obra y apreciarla en su contexto. Hubo incluso quienes, como Howard Jacobson, fueron partidarios de afirmar: Tolkien es algo para niños, ¿no? O para adultos retrasados. Eso demuestra la estupidez de estas encuestas, la estupidez de enseñar a la gente a leer. Cerrad todas las bibliotecas. Utilizad el dinero para alguna otra cosa. Este es otro día negro para la cultura británica. O como Susan Jeffries, en un artículo publicado en el Sunday Times. Es deprimente pensar que quienes han votado el mejor libro del siglo XX se encierran en un mundo inexistente. Oiga, ¿encerrados en un mundo inexistente? ¡Qué poca visión crítica! ¡Qué miopía, Dios mío! Naturalmente ha habido también, cómo no, otras posturas y reacciones mucho más comprensivas y centradas. Sue Bradbury, directora editorial de la Folio Society, reconoció su gran sorpresa ante el resultado de las encuestas, pero llegó a afirmar al menos algo sensato y cauto. El hecho de que quede en primer lugar en las encuestas creo que debe tomarse en serio. Un comentario agudo lo aportó Ross Shemin, jefe ejecutivo de la Asociación de Bibliotecas. Es sorprendente que El Señor de los Anillos tenga tanto éxito. La idea de un mundo paralelo. Me pregunto si tendrá algo que ver con intentar comprender el mundo que nos rodea. Bueno, pues como diría Jesús, ¿verdad? Este crítico, al menos, no está lejos del reino de Dios. Ante la crítica furibunda de que literatura fantástica es escapista y por tanto carente de valor, Patrick Curry, que no es cristiano, en su libro Defending Middle-earth, Tolkien, Myth and Modernity, Defendiendo la Tierra Media, Tolkien, Mito y Modernidad, afirmó rotundamente y con fuerza convincente que El Señor de los Anillos era cualquier cosa menos huida de la realidad. Y cito: Tolkien no se limitó a hablarnos, como Ruskin y Chesterton, sobre los peligros del mundo moderno. Además, tejió su antimodernismo en una historia rica e intricada que ofrece una alternativa. En su versión, como en la nuestra, la comunidad, los hobbits en la comarca, rural apacible, el mundo natural, la Tierra Media misma, y los valores espirituales, simbolizados por el mar, se encuentran amenazados por la unión patológica del poder estatal, el capital, y la ciencia tecnológica, que es Mordor, la tierra del Señor Oscuro,
la tierra negra, la tierra de la sombra. La diferencia radica en que en El Señor de los Anillos la amenaza es derrotada, mientras que en la nuestra el resultado está por ver. Tolkien habló de los temores de los lectores de finales del siglo XX y les dio esperanza. Lejos de ser escapista o reaccionario, El Señor de los Anillos trata de la más grande de las luchas de este siglo y más allá. Y algunos críticos modernos, a diferencia del lector común, no fueron capaces de verlo, al menos en el libro, y quizá tampoco en el mundo. Entonces, ¿quién vive en un mundo de fantasía? Los críticos de Tolkien, no sus lectores, han perdido el contacto con la realidad. Nunca la clase intelectual había merecido tanto que la contradijeran. Hasta ahí la cita. Escribe para la New England Science Fiction Association Elizabeth Carey. El libro está empapado con teología moral católica y sobre las elecciones morales. También está el comentario de Paul Goodman, publicado en el periódico británico Daily Telegraph. La clave de El Señor de los Anillos es su sensibilidad religiosa, la sensación de que al final hay una beatitud de la que disfrutar, aunque no se encuentre en la Tierra Media, ni en esta tierra. Interesante también el testimonio de Jeffrey Richards, de la Universidad de Lancaster, también publicado en el Daily Telegraph. El Señor de los Anillos es una obra de un poder, una envergadura y una imaginación únicos. El lenguaje de Tolkien es rico e evocador, su vocabulario extenso y variado, sus descripciones son maravillosas, su evocación de virtudes inestimables como la lealtad, el servicio, la amistad y el idealismo es inspiradora. Por encima de todo, crea un universo de mito y arquetipos que resuena en lo más hondo de la memoria y la imaginación. Luego hace una comparación con ciertas obras modernas y afirma que llama la atención sobre la tiranía del realismo, la estrechez de miras, el ensimismamiento y la relevancia que tienen esclavizados a demasiados escritores y críticos modernos. Tolkien es un antídoto contra todo eso. Y subráyese esto, queridos oyentes de Radio María. Dice él, cuantos más niños, cuanta más gente de todas las edades lean El Señor de los Anillos, mejor será, no sólo para el nivel literario de este país, sino también para su salud espiritual. Hasta ahí la cita. Pues sí, nunca mejor dicho, una extraordinaria lectura, la del Señor de los Anillos, para subir el nivel literario, y no digamos para dar más calidad de la fe católica a nuestra salud espiritual. De nuevo, como ambientación musical, escuchamos de la banda sonora de la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Ich
Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe, de los anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. Posiblemente de las respuestas más entusiastas en favor de Tolkien está la de Desmond Alborough, en un artículo publicado en el Catholic Herald. Hay algo verdaderamente inspirador en el hecho de que un hombre como Tolkien, un católico verdadero, que estaba en completa armonía con la decencia civilizada, coseche un premio como este en un siglo que aplaude con tanta frecuencia a quienes son mezquinos y brillantemente rimbombantes. Y más cerca de nosotros está el testimonio personal de un amigo mío, don Eduardo Segura Fernández, profesor de Humanidades en distintas universidades católicas de España, y cuya tesis doctoral se centró en un análisis narratológico de El Señor de los Anillos y la teoría literaria de Tolkien. Hablando conmigo en cierta ocasión, me comentó que era realmente impresionante cómo Tolkien pudo escribir una novela tan larga y sobre una aventura de dimensiones tan épicas, sin mencionar expresamente a Dios, pero cuya presencia se podía percibir en cada página de El Señor de los Anillos. Pues bien, a raíz de testimonios como estos y muchísimos más, es evidente que tanto la persona del profesor Tolkien, además de su literatura, siguen teniendo, y tendrán siempre, gran poder para no dejar a nadie indiferente, poder para cautivar o provocar, poder para conquistar el corazón o suscitar contraria opinión. Para aquellos a quienes el autor y su obra provocan, lamentablemente ambos resultan aborrecibles e insoportables. Pero para aquellos a quienes el autor y su obra cautivan, como a un servidor, la conmovedora e incomparable experiencia de viajar a la Tierra Media, guiados por la pluma, la mente y el corazón creyente del mismo Tolkien, es francamente hermosa. Pues entre muchas cosas, el viaje de la Comunidad del Anillo, pasando por las aventuras de las dos torres y aguardando el retorno del rey, es una bocanada de esperanza específicamente cristiana y católica. Pues bien, les invito a remar conmigo duc in altum, mar adentro, como dijo el Señor a Pedro y a los apóstoles en Lucas 5, para descubrir el hombre detrás del libro, para luego maravillarse ante el libro detrás del hombre, y así descubrir una buena noticia, descubrir el Evangelio. Puede muy bien ser un gran descubrimiento en tu vida, querido oyente de Radio María, un eco mitológico, sí, pero sorprendente y sobrecogedoramente cercano al Evangelio. Y así concluimos este primer programa en esta serie de programas especiales en Radio María sobre literatura y fe, de los anillos al Señor en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Han escuchado en Radio María De los Anillos al Señor, un programa dirigido por el padre José Miguel Marqués.